El sufrimiento fetal es la asfixia fetal progresiva que al no ser corregida puede causar daño irreversible en el sistema nervioso central, falla de múltiples órganos y la muerte. La asfixia fetal es un síndrome causado por la disminución o interrupción del intercambio gaseoso placentario, lo que genera hipoxemia, hipercapnia, hipoxia tisular y acidosis metabólica. La hipoxia fetal es la falta de oxígeno en todo el cerebro. Tenemos de que el sufrimiento fetal se divide en agudo y crónico. El sufrimiento fetal agudo se presenta durante el trabajo de parto caracterizado por la insuficiencia placentaria respiratoria, mientras que el sufrimiento fetal crónico es una patología que se instaura durante el embarazo caracterizado por insuficiencia placentaria de tipo nutricional que afecta el desarrollo fetal. Para el sufrimiento fetal se han encontrado varios factores de riesgo. Algunos de ellos son como los preconcepcionales, como edades maternas extremas, la diabetes y la desnutrición. Durante el embarazo encontramos la diabetes gestacional, la preeclampsia, infecciones por TORCH y ambientales y de comportamiento, tales como el hábito de fumar, el alcoholismo y la violencia familiar. En cuanto a las causas, tenemos tres principales grupos etiológicos. Primero tenemos a los factores maternos, donde se encuentra el uso y el abuso de drogas, también algunos síndromes hipertensivos del embarazo, como pueden ser la eclampsia y la preeclampsia, y algunas enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. En cuanto al segundo grupo, que son los factores fetales, tenemos la restricción de crecimiento intraútero, algunas condiciones como el hidrops fetal e infecciones fetales. Finalmente tenemos los factores uteroplacentarios que también pueden conllevar a sufrimiento fetal, como son la insuficiencia placentaria, la compresión del cordón umbilical y los polindramnios. El diagnóstico del sufrimiento fetal es una condición muy grave, ya que el feto no está recibiendo adecuadamente oxígeno, lo cual le puede llevar a una hipoxia, acidosis, complicaciones graves. Para su diagnóstico es vital prevenir daños permanentes, ya que estos pueden acompañarse en la madre como la disminución de movimientos fetales, sangrado, puede tener dolor abdominal materno e incluso cuando hay una frecuencia cardíaca fetal, en la monitorización fetal puede haber una bradicardia y una taquicardia. Para la confirmatoria del diagnóstico siempre nos vamos a guiar con herramientas claves como el monitoreo fetal y el Doppler, ya que estas herramientas nos ayudan a determinar la cardiografía, como la que registra la frecuencia cardíaca, las contracciones, observando patrones de variabilidad, desaceleraciones como son los DIPS. Además, el Doppler fetal nos ayuda a determinar el flujo sanguíneo de la arteria umbilical y la arteria cerebral, ya que nos ayuda a determinar índice de pulsabilidad. Si es que estos están bajos, podríamos hablar de un sufrimiento fetal. El manejo para el sufrimiento fetal vamos a tener que considerar primero la evaluación inmediata del estado fetal mediante gasometría y el control de la frecuencia cardíaca fetal. Como segundo punto, cambios de posición materna en decúbito lateral izquierdo para llegar a optimizar así el flujo uteroplacentario. Como tercer punto vamos a tener la suspensión de las contracciones con el uso de útero inhibidores, como podría ser el caso del nifedipino, el sulfato de magnesio. Como cuarto punto vamos a tener el oxígeno materno entre 7 a 8 litros por minuto, y esto así administrarlo de manera intermitente en ciclos de 1 hora. Y como quinto tendríamos la reanimación uterina con soluciones glucosadas para así controlar la hipoglucemia materna y el tratamiento de anemia o hipotensión. Y como sexto tendremos hidratación intravenosa para llegar así a corregir la hipotensión materna. Para el tratamiento del sufrimiento fetal tenemos que considerar como primer punto la reanimación intrauterina con norciprelina 10 microgramos minutos para así llegar a disminuir las contracciones, además de la utilización de oxígeno para así llegar a mejorar la PO2 fetal en los primeros 5 minutos. Además, como segundo punto, la extracción fetal con parto vaginal instrumentado si es que las condiciones lo permiten, o si no, entrar directamente a cesárea de emergencia en menos de 30 minutos si es que no hay ningún tipo de mejoría. Como tercer punto, la atención al recién nacido por reanimación neonatal para así llegar a corregir hipoxia y acidosis según los protocolos establecidos. Y como cuarto punto, la prevención del daño neurológico antes de los 10 minutos. En cuanto a las complicaciones, esta falta de oxígeno en la sangre causa muerte de los tejidos. Se dice que bastan de 8 a 10 minutos de privación de oxígeno para que se produzca isquemia y degeneración del tejido nervioso, provocando insuficiencia respiratoria e inclusive la muerte. Debido a estos cambios que se producen, también hay un aumento de la frecuencia cardíaca fetal para posteriormente causar desaceleraciones. También se produce la acumulación del CO2, ocasionando una baja del pH, el cual, sumado a la pérdida del tono muscular, como en el caso de los esfínteres, va a provocar un alto riesgo de aspiración de meconio. Otra de las complicaciones que se desencadenan de estos procesos se pueden observar en el cuadro inferior.
Finalmente, dentro de las medidas para prevenir el sufrimiento fetal se encuentran el control prenatal, mediante visitas regulares para monitorear a la madre y el feto, el registro de trabajo del parto, el control de los factores de riesgo, los cuales ya mencionamos al comienzo del video, los cuidados durante el parto y la educación materna, en donde se identifican los posibles signos de alarma que nos pueden alertar de estos procesos. Recuerda, el sufrimiento fetal es un grito silencioso. Tu preparación y atención puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.